Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor. Se trata nada más y nada menos que Martín Ríos Saloma. Él es investigador titular por la UNAM, que es la Universidad de México. Doctor en Sociedad, Poder y Cultura en la Edad Media Hispánica y Europea por la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor del curso de Historia de Europa en la Edad Media, licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor del Seminario de Historia y Literatura en la Edad Media de posgrado de Historia también en la UNAM. Y bueno, ha escrito varios libros, entre ellos podemos citar a El mundo de los conquistadores y la reconquista en la historiografía española contemporánea, ¿no? Así que bueno, sin más, bienvenido Martín a Venezuela Provincial. Emilio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y un saludo a todo el auditorio que nos estará viendo en las siguientes semanas en Venezuela Provincial. Correcto, Martín. Bueno, para nosotros es todo un honor contar con sus luces el día de hoy. Bueno, hace poco participó, ¿no?, en el documental de España, la primera globalización, que se ha visto aquí en todos los cines de la península ibérica y que también ha cruzado el charco a Bolivia específicamente. Y bueno, personalmente, para mí, la mejor intervención del documental es la que usted hizo, ¿no? Porque señala grandes verdades, ¿no? Entre esas, que México era el epicentro del Imperio Español. También contó una anécdota que yo desconocía, que me encantó, que es sobre el ejército zapatista y los indígenas, ¿no? Pero eso lo comentaremos ya para el final, ¿no? Pero bueno, eso me encantó y lo desconocía totalmente. Y bueno, ¿qué hace Martín para usted que el virreinato de la Nueva España haya sido el epicentro del imperio español, o mejor dicho, la monarquía hispánica, que es como me gusta mejor llamarla a mí, ¿no? Claro. No, pues efectivamente, a partir del siglo XVI, los territorios que conforman los países de México, Guatemala, Centroamérica en general, pues fueron el epicentro de esa economía mundo que comenzó a articularse desde la plena Edad Media, desde la recuperación de las redes comerciales entre Europa Occidental y el Mediterráneo Oriental, y como bien sabemos, pues el avance de los turcos a mediados del siglo XV impidió continuar por esos contactos comerciales directos a través de la ruta de la seda, y por lo tanto una de las grandes motivaciones de los exploradores hispanos, tanto portugueses como castellanos, pues fue poder encontrar el camino directo hacia esos mercados asiáticos. Y por ello Hernán Cortés, cuando llegó a las costas de la que él mismo llamó Nueva España, pues tuvo como uno de sus proyectos prioritarios encontrar el lugar donde fundar el puerto que le permitiera llevar a cabo ese proceso de navegación del Océano Pacífico, siendo así que fundó distintas enclaves como el puerto de Acapulco, Barra de Navidad, Santa Cruz de Huatulco, y aunque como bien sabemos, pues hasta el último tercio del siglo XVI, con el viaje de Andrés Urdaneta, no se pudo concretar ese tornaviaje entre la Nueva España y las costas de la entonces ya Filipinas, concretándose así los circuitos mundiales. Por lo tanto, creo que es importante en estas revisiones que hemos venido haciendo con motivo del quinto centenario de la conquista de México Tenochtitlan, pues ampliar las miradas, ¿no? Y dejar de hacer la historia solo desde la península o solo desde México, sino realmente ver que se trataba de un mundo conectado o en proceso de conexión, y que por lo tanto el centro del imperio pues no era necesariamente la península ibérica, sino que el centro realmente era el continente americano, y dentro de ese continente americano, pues en concreto la Nueva España, que tenía estos dos grandes puertos, Acapulco en el Pacífico y Veracruz en el Atlántico, el papel fundamental de articular ese comercio a nivel mundial. Eso no significa que no hubiera otras rutas igualmente importantes, ¿no? Como la propia ruta de la seda, que seguía Ujú. circulando pues, desde China hasta los puertos del Mediterráneo, pero ciertamente solo la Nueva España, por su posición geográfica entre dos océanos, tenía esa condición de aglutinar los mercados mundiales. Correcto. Ciudades como Bogotá, Lima, Caracas y Ciudad de México llegaron a ser las más prósperas, que inclusive que muchas de las peninsulares. El caso sobre todo de Lima y México, que llegaron a ser
según algunos cronistas, las más ricas del planeta, no solo del Imperio Español. Los ingleses calificaban a Ciudad de México la ciudad más rica y espléndida del mundo. Estoy citando el titular que decían los ingleses en el mismo diario británico The Morning Post, ¿no? Hay muchos cronistas que visitan a la Nueva España, sobre todo durante el siglo XVII y XVIII, que destacan pues esa riqueza del virreinato, ¿no? Vemos el caso del fraile inglés Thomas Cade, que en su obra The English American His Travel by Sea and Land, pues cita lo siguiente: el refrán en el país que en México se hallan cuatro cosas hermosas: las mujeres, los vestidos y los carruajes. O sea, vemos que está comentando toda esa riqueza que él veía en ese momento, ¿no? Dice también, podría añadirse la quinta, que serían los trenes de la nobleza, que son mucho más espléndidos y costosos que los de la corte de Madrid y de los otros reinos de Europa, porque no se perdona para enriquecerlos ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni el brocado en oro, ni las exquisitas sedas de China. Aquí justamente señala lo que usted comenta, ¿no? Ese intercambio con China comercial, y sobre todo algo muy importante en el virreinato de la Nueva España, que es la minería, sobre todo la de Zacatecas, ¿no? Ciertamente, bueno, la importancia de Thomas Gage es que fue uno de los observadores más meticulosos de su tiempo, y el hecho de que no fuera miembro de la monarquía hispánica pues lo hacía libre de toda sospecha en esa adulación o esa reproducción tan magnífica que hacía de la Nueva España. Y ciertamente la Nueva España, como los otros virreinatos americanos, pues tenían que participar de ese gobierno de una monarquía planetaria a través del pago de tributos anuales, y todos sabemos que se enviaban enormes cantidades, fundamentalmente de plata, en menor medida de oro, a la corte. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que una enorme cantidad de esa producción de los reales de minas, tanto del Potosí en la actual Bolivia, como de Zacatecas en Nueva España, como de San Luis Potosí en la Nueva España, se quedaban también en sus lugares de origen, porque claro, los empresarios mineros actuaban pues como buenos capitalistas y buscaban la ganancia, y claro que enviaban su parte al rey, pero también invertían esas propias ganancias en sus minas y en otros negocios, la compra de haciendas, el propio comercio, ¿no? Y es importante también resaltar entonces que los territorios americanos conservaban buena parte de esa riqueza monetaria. Y si ellos sumamos el papel que tenían dentro de estas redes de comercio, pues se puede explicar de forma relativamente sencilla la gran riqueza que hubo en las capitales de las metrópolis. Usted ha mencionado ya Ciudad de México y a Lima, pero por supuesto Bogotá, ya en el siglo XVIII Buenos Aires. Es decir, por eso los colegas ahora hablan de una monarquía policéntrica, porque el centro no estaba necesariamente en la Villa y Corte de Madrid o en el Escorial, sino que había muchos centros a partir de los cuales se iba articulando una administración imperial de naturaleza global. Debo señalar, no obstante, que a pesar de la riqueza, eso no significa que viviéramos en el paraíso o en la tierra, ni mucho menos. Hubo una enorme estratificación social, hubo una enorme desigualdad al interior de la monarquía, y claro que teníamos a las élites que vivían muchísimo mejor que muchos nobles de la península ibérica, y las clases medias que más o menos sobrevivían, ¿no? Los artesanos, los profesores de universidad, los clérigos, los miembros de las órdenes religiosas. Pero en los estamentos, pues la población campesina, la población indígena, pues estaba al margen de esas riquezas y de esas ganancias. Dicho ello, también hay que mencionar que el orden novohispano pues era un orden, perdón, fundamentalmente festivo, representativo, y que como toda cultura barroca, pues vivía del ver y del ser visto. Y por ello la importancia dada a las vestimentas, a los ropajes, a los adornos corporales, a las joyas, por cuanto a través de esos objetos las personas mostraban su calidad y condición, es decir, el papel, el espacio social, simbólico y económico que ocupaban dentro de un entramado social sumamente complejo.
Y las anécdotas ya pueden remitirse a mediados del siglo XVI. Esto lo ha investigado muy bien la doctora Carmen Martínez Martínez en su libro sobre Martín Cortés, el hijo del Marqués del Valle, en un texto precioso que ha explorado muchísima documentación inédita y recuerda la anécdota según la cual Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, ganó el premio a la persona mejor vestida en la corte inglesa en el marco de la celebración de las bodas de Felipe II y la reina de Inglaterra, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un nuevo hispano gana al mejor vestido de todas las cortes, o sea, de las dos cortes. Claro, luego tuvo que empeñar parte de sus bienes para poder pagar el vestido y bueno, y el regreso a América. Pero nos habla ya de la anécdota, lo importante que es para esta sociedad ver, ser visto y al ser visto, que uno sea considerado conforme a su calidad y condición. Y eso no podemos sino llamarlo una economía suntuaria que desempeña también un papel fundamental. Quizás una perspectiva contemporánea del ahorro, ¿no? De un capitalismo de inversión, pues los veríamos como gastos superfluos, pero no, para la mentalidad de época no tienen absolutamente nada de superfluos y son precisamente esos gastos suntuarios los que permiten el movimiento del comercio a nivel internacional, ¿no? Porque para que uno se pueda hacer con paños de Flandes, pues hay que importar los paños de Flandes, ¿no? O tener en su casa vajillas de porcelana china, pues hay que importar la vajilla china. Y digo dos cosas, pero pueden ser muchísimas más, sombreros, espadas, etcétera. Entonces eso nos habla de cómo la riqueza que genera la Nueva España, Perú también, que se va invirtiendo en en el propio territorio, pero también se va repartiendo a través de esos circuitos comerciales literalmente por el mundo. Ello también contribuye a financiar el papel de la Nueva España como rectora de la economía mundo, por lo menos hasta el siglo XVIII, hasta la guerra de 7 años, ¿no? De mediados del siglo XVIII, donde ahí Inglaterra ha desarrollado una poderosísima maquinaria de guerra y en esa guerra de 7 años comienza a cambiarse la estructura económica del planeta. Sí, es importante lo que señala, ¿no? De lo de la vestimenta, porque muchos diputados no hispanos que fueron a las Cortes de Cádiz, mucha gente se impresionaba por esos grandes sombreros que llevaban y esos hebillas de plata y correas de plata. O sea, en la península era algo muy lujoso, ¿no? O sea, eso llamaba mucho la atención de los peninsulares y veían el modo de vida que ellos tenían, ¿no? La riqueza que ellos ostentaban. Eh, También es verdad lo que dice, ¿no? De que para la época sí había grandes desigualdades, pero, o sea, eso se veía en todas partes del planeta, ¿no? Porque Humboldt, en su viaje a la Nueva España, señala lo siguiente: el labrador indio es pobre, pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de la gran parte de Europa septentrional. También, entre los datos que se citan, un historiador mexicano que es Obregón, dice que Ciudad de México consumía a principios del siglo XIX 189 libras de carne per cápita, Caracas 141 libras, cuando en París consumía solo 163. O sea, vemos que México está por encima de París y Caracas está muy cerca de lo que se consumía per cápita en carne, ¿no? O sea, habla muy bien del nivel de vida de, de aquí, por lo menos un bolsita de un labrador indio. Claro. Y también hay que recordar que finalmente las distintas comunidades indígenas tenían algo que era fundamental, la propiedad comunal de la tierra, y eso garantizaba la subsistencia de los diferentes grupos étnicos. También hay que señalar que al interior de esas comunidades indígenas pues había jerarquías sociales y políticas. Los caciques, por un lado, tenían un estatus pues alto, un buen pasar, y por otro lado estaban los indios más iguales que no tenían ese estatus y que podían vivir en condiciones de miseria y de pobreza. En cualquier caso, lo importante es que esa comunidad propiedad, esa común propiedad de la tierra permitía tener por lo menos los ingresos mínimos para poder subsistir, inclusive en épocas de crisis. Y realmente cuando las autoridades virreinales no fueron capaces de responder a las crisis de abasto generadas por malas cosechas fundamentalmente, pues lo que hubo inmediatamente fueron motines populares, como que tuvo lugar a finales del siglo XVII, que acabó con la quema y el saqueo del Palacio Virreinal, y luego ya en el siglo XVIII había otros. Pero si lo vemos en la perspectiva histórica, pues efectivamente son 3 siglos en los que hay un abasto
más o menos regular de la población. Y ciertamente la Ciudad de México absorbe la producción no solo de los pueblos aledaños a la propia ciudad, sino de regiones que están pues muy lejanas. Hoy en día casi 250 kilómetros nos separan de la ciudad de Querétaro y del Bajío, que fue el gran granero de la Nueva España. Y eso también creo que es importante subrayarlo, ¿no? De la capacidad que tuvieron los empresarios de la época de irse adaptando a los distintos mercados locales, regionales y a las formas de producción en el mundo como consecuencia del desarrollo del capitalismo y la enorme cantidad de riqueza que invirtieron en las tenencias de las tierras y en la modernización de las haciendas agrícolas. Y por empresarios no hay que pensar únicamente en los laicos, sino también y fundamentalmente en las haciendas pertenecientes a la iglesia. Y del Arzobispado de México tenía sus haciendas y bueno, las órdenes religiosas también. Y dentro de las órdenes religiosas, la más importante sin duda y los mejores empresarios fueron los de la Compañía de Jesús, ¿no? Que hacían producir toneladas de maíz al año. Entonces, bueno, ciertamente hay una riqueza gracias al producto del trabajo, el esfuerzo, una tierra feraz y pródiga y por supuesto de la inteligencia de muchísimas personas, ¿no? Pues al servicio del abastecimiento de la Nueva España. Es curioso lo que comenta, ¿no? De que muchas tribus indígenas pues tenían las tierras comunales, ¿no? Y hace poco en una entrevista con otro investigador mexicano muy famoso, Juan Miguel Zunzunegui, estábamos hablando de que en la época virreinal estas tierras comunales después de la independencia pasan a subastarse, ¿no? Y las compran muchos criollos y muchos indígenas pues se quedan sin estas tierras comunales y durante la Revolución Mexicana uno de los pedidos que hacía uno de los revolucionarios, Emiliano Zapata, era que se le devolvieran estas tierras comunales a los pueblos indígenas y muchos reclaman hasta hoy en día en México esas tierras con documentación de la época virreinal, ¿no? Con sellos de los reyes de España que le otorgaron esas tierras antiguamente. Esto es así, ¿no, don Martín? Y efectivamente, pero en realidad hay que esperar realmente a mediados del siglo XIX para que a partir de la difusión de una serie de ideas vinculadas con el liberalismo, pues el propio Benito Juárez quien por decreto hiciera esa eliminación de la propiedad comunal. En realidad él estaba pensando fundamentalmente en las propiedades de la iglesia, pero bueno, la ley afectó también a las comunidades campesinas indígenas que tuvieron que fragmentar su tierra. Y ahí fue donde los grandes empresarios del siglo XIX pues aprovecharon para comprar las tierras. Muchas comunidades indígenas fueron obligadas a malbaratar esas tierras y luego durante el régimen de Porfirio Díaz se creó también una ley de terrenos baldíos que permitía a las personas pues literalmente apropiarse de tierras que no le correspondían bajo el pretexto de que no estaban siendo cultivadas. Y es por ello que Emiliano Zapata encabezó un movimiento campesino en el centro de México buscando por la restitución de esas tierras comunales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con una comunidad campesina de Oaxaca, de la Sierra, que se llama San Mateo Riondo, esta comunidad. Y efectivamente, hace muchos años nos encontramos en el Archivo General de la Nación, donde yo hacía, bueno, mis trabajos vinculados a la formación universitaria. Ellos venían a buscar los títulos primordiales de su pueblo y nuestra comunicación llegó porque ellos estaban buscando quién les ayudara a lo que ellos decían, entre comillas, traducir la letra del documento porque no le entendían y pensaban que estaba pues, como en otro idioma, ¿no? Y bueno, yo estaba allí y dije, a ver, pues présteme su documento en lo que a mí me traen los papeles que siguen. Entonces los dije, no, no, pero están en español, lo que pues, claro, en un castellano del siglo XVI con esa letra pues, propia del siglo XVI, que es muy distinta a la nuestra y Sino efectivamente que de hecho en las universidades se estudia para poder leer eso. palografía, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Y bueno, pues estas personas no tenían las herramientas técnicas, ¿no? Para hacer esa transcripción. Entonces yo me senté ahí con ellos. Efectivamente era el título de tierras otorgado por Felipe II. Así que, bueno, a lo largo pues varios meses trabajamos en conjunto, yo haciendo la transcripción de esa documentación y ellos copiándome toda la información que podían y bueno, hice una pequeña historia del pueblo precisamente para nutrir un expediente judicial que reclamaba en el día de hoy hace 30 años,
reclamaba la propiedad de esas tierras comunales, y la legislación mexicana concibe esos títulos primordiales como fuentes de derecho, es decir, se les reconoce su calidad jurídica como garantes de un cierto orden, y sobre todo están perfectamente establecidos los mojones, ¿no?, que distinguen los linderos de los distintos pueblos. También hay que decir que no es una historia romántica, es decir, a lo largo de la colonia, pues los pueblos invadieron otros pueblos y pueblos indígenas, no necesariamente siempre encomenderos o peseros españoles, es decir, pueblos indígenas con pueblos indígenas se peleaban, o sea, tampoco hay que idealizar el mundo indígena, pero también es verdad que una buena parte de los despojos pues vinieron de o las autoridades virreinales o los encomenderos, así que bueno, ciertamente la historia agraria de nuestro continente pues es complejísima. Sí, bueno, ahora que estamos hablando de este tema de los indígenas y también tocamos a Emiliano Zapata y la revolución, pues voy a tomar lo que dije al principio, el comentario que usted dijo en el documental de España, la primera globalización, que cuando el comandante Marcos se alzó con la guerrilla zapatista en Chiapas, pues él con los indígenas pues reclamaban el respeto de sus tradiciones y que justamente esas tradiciones no eran tan nativas como lo podemos entender, sino más bien virreinales, ¿no? Y efectivamente, porque si algo tuvo la monarquía hispánica, y particularmente Carlos I y Felipe II, fue la conciencia de que gobernar estas tierras desde la metrópoli de una forma rígida iba a ser imposible, ¿no? Y además tuvieron ambos la inteligencia de reconocer la enorme diversidad de sus dominios americanos. Diversidad geográfica en primer lugar, diversidad cultural, diversidad lingüística y diversidad de tradiciones políticas. Y por lo tanto, si algo hicieron ambos monarcas fue permitir que los distintos señoríos indígenas del continente americano pues conservaran sus tradiciones, siempre y cuando esas tradiciones pudiesen insertarse y vincularse con la propia tradición jurídica hispana de tradición romana. De tal suerte que la propia corona reconoció esos que hoy llamamos usos y costumbres. Muchos sí venían evidentemente del periodo anterior a la conquista, pero muchos se fueron forjando al calor de la fragua de la Nueva España, del gobierno virreinal. Y por lo tanto, pues efectivamente, en muchos casos, en una manipulación de la historia del pasado, se ha querido presentar como tradiciones autóctonas, como decías, ¿no?, es decir, originarias, pues usos y costumbres que en realidad datan del periodo novohispano y que fueron puestas en marcha por los propios monarcas o los virreyes, sus representantes. Don Luis de Velasco fue uno de los virreyes más importantes en ese proceso de reconfiguración de las comunidades indígenas. Entonces, pues claro, se presenta una inmensa paradoja, ¿no? Es decir, reclamar en el siglo XXI derechos y privilegios que en buena medida son del periodo novohispano. Ahora bien, en defensa del subcomandante Marcos, pues hay que decir que no era historiador, ¿no? Es decir, la revolución no necesariamente piensa en esas cosas, sino que todo pensamiento revolucionario está permeado de un sentimiento de restauración, ¿no?, de unas esencias originarias, prístinas, o de un modo de vida idílico que se encontraba en el pasado remoto y que en algún momento fue subvertido. Pero bueno, pues así funciona la revolución, si no, no sería la revolución. Sí, es correcto. Sobre todo, si nos ponemos a ver, hace poco, en la toma de mando del presidente López Obrador en México, se dio el bastón de mando, ¿no? Y mucha gente pensaba que eso era algo de origen indígena y resulta que eso se daba en el virreinato cuando los virreyes pues tomaban el poder, ¿no? Efectivamente, o reconocían a los alcaldes, como hoy ocurre en España, este Ujú, bastón de mando, ¿no? Si son los símbolos del poder que en buena medida refieren al cetro de los emperadores romanos, porque el cetro significaba el imperio, ¿no? Así la capacidad de mando y de dominio. Y entonces, pues el alcalde, como alcalde de su comunidad, tenía esa capacidad de mando y de gobierno. Entonces, pues sí, son tradiciones que se han ido fusionando a lo largo de los siglos, y hoy en día no todo el mundo es consciente de dónde viene, ¿no? Y efectivamente en el caso de la Nueva España, pero también de América Latina en general,
muchas de esas tradiciones y símbolos políticos datan del periodo virreinal. Usted señala mucho en sus conferencias que América no puede entenderse sin España, pero que España tampoco puede entenderse sin América. En Ujú. España hay muchas cosas que debemos a Hispanoamérica y sobre todo México, que representó pues el virreinato más grande de todos, ¿no? Pues sí, yo creo que haya habido también una enorme dificultad, sobre todo a partir del franquismo y cuando el franquismo hace esa lectura también tan tergiversada y manipulada del pasado en presentar el proceso de conquista de América únicamente como una gesta civilizatoria, ¿no? Así como lo han dicho por otra parte muchos miembros de la política con motivo de la carta del presidente de la República, ¿no? Tribus bárbaras, ¿no? Medio desnudas que fueron civilizadas gracias a los españoles, y pues bueno, nada más alejado de la realidad que esos comentarios, porque finalmente cuando Castilla se lanzó a la aventura atlántica, era Castilla la que se lanzó a la aventura atlántica y no España. Es decir, no hay que perder de vista que España como Estado-nación no surgió sino hasta 1821 como consecuencia del proceso de disolución de la propia monarquía hispánica y que si bien existía en la Edad Media, que es a lo que yo me dedico, pues una conciencia identitaria, la idea de una Hispania, ¿no? De herencia romana, de una tradición política heredada de ese mundo visigodo, de una conciencia de lucha en contra del Islam, pues también es verdad que no hubo nada parecido a una España unificada y la existencia de por lo menos cuatro reinos o cuatro coronas, Portugal, Castilla, Aragón y Navarra, pues muestra fehacientemente que no había una España unificada. Pero precisamente en ese proceso de saltar al mar, España va construyendo también su propia identidad, a veces por oposición y como consecuencia de la alteridad que encuentran en América, ¿no? En la América que van colonizando. A veces también como resultado de proyectar sobre el mundo americano, pues sus distintas tradiciones culturales, sus instituciones, la lengua, ¿no? Por supuesto. Y quizás la lengua, pues es el ejemplo más nítido de cómo España se ha ido haciendo también a la par que se hizo América. Y pongo dos ejemplos. Nosotros en México utilizamos la palabra gis para referirnos a lo que en España llaman tiza, pero la tiza es una palabra de origen náhuatl, ¿no? Tiza, entonces, algo tan sencillo como eso, pues, ¿no? Otra palabra que hoy ha dado un pie a un proyecto lingüístico interesantísimo que se llama canoa, pues es una de las primeras palabras de origen antillano que fueron incorporadas al castellano. Y a mí siempre me gusta mucho poner el ejemplo de la tortilla de patata. Yo viví muchísimos años en Madrid, como acabas de leer en mi currículum, allí hice el doctorado y bueno, pues tengo gente muy, muy querida en distintas ciudades españolas y uno de los gestos que a mí más me conmovieron, es decir, de mover sentimientos, pues es que cuando la gente te recibe en su casa, eh, además de abrirte literalmente las puertas de su casa, como te habrá tocado, ¿no? Visitar la cocina, las habitaciones, tal, siempre lo reciben a uno con una tortilla de patata, ¿no? Y casi hay una competencia no enunciada a ver cuál es la mejor tortilla de patata del mundo, aunque Con yo siempre diré cebolla, que la sin mejor, cebolla. exacto, ¿no? Yo siempre diré que la mejor es la de la madre de mi amigo Frano, aunque hay otras buenísimas. Pero es muy interesante decir, este platillo tan típico español, que es la tortilla de patata, que ahí sí no obedece a ninguna división lingüística ni política, ¿no? Porque se come tortilla de patata desde Santiago en Compostela hasta Barcelona y desde Santander hasta Sevilla, pues es un plato hecho con la papa americana. Entonces, si España no reconoce eso, es decir, que América ha contribuido profundamente a la construcción de su ser como nación, a su identidad, pues es que no está comprendiendo las cosas. Y ahí me parece que lo que tiene que ocurrir, pues es un ejercicio de apertura hacia América, de un mayor conocimiento en relaciones de equidad y de igualdad, y ya no más, ¿no? De mirar por el hombro a América, nosotros llamamos la civilización, no, aquí también había complejas civilizaciones y, como dice la profesora Concepción López Sosa, seguir construyendo caminos y puentes de ida y vuelta, ¿no? Porque compartimos un montón de elementos estructurales de nuestra cultura. Puede haber diferencias idiomáticas y, por supuesto, de acento, de palabras, de pues comidas muy locales, pero debajo de esas diferencias hay elementos culturales muy profundos que nos vinculan.
Otro plato es el gazpacho, ¿no? Que lleva tomate, que es americano. O sea, Por tantas cosas ejemplo. que se le debe a América. Aquí en España también se llama cacahuate, que es nahual. En Venezuela se le Ujú, dice maní, que es antillano. Entonces vemos que efectivamente, aquí en España adoptaron el del náhuatl, ¿no? El nombre del náhuatl, cacahuate. Tantas cosas. efectivamente. Sí, Un y mira, debate, Emilio, es muy sí. interesante, ¿no? No me gustaría cerrar este punto sin subrayar la importancia que tiene enunciar, ¿no? Ujú. En el marco de una lengua. Es decir, cuando uno enuncia, le está poniendo nombre a las cosas, pero también está incorporando esos objetos que pueden ser naturales o artificiales a su propio universo simbólico y conceptual. Entonces, cuando España enuncia esas palabras, cacahuate, patata, tiza, canoa y otras tantas, lo que está haciendo es incorporar el mundo americano a su propia realidad. Entonces creo que lo que hay que hacer desde ambos lados, pues es una mayor conciencia sobre cómo nos hemos definido en esa interacción continuada a lo largo del tiempo. Correcto, Martín. Bueno, regresando un poco al tema primordial del podcast, que es la riqueza del virreinato de la Nueva España, hay un debate muy común entre historiadores, ¿no? Siempre en la comparación entre el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, ¿no? De que cuál virreinato era más rico. Algunos sostienen que el virreinato del Perú pues era más rico que el de Nueva España. Inclusive he llegado a escuchar a algunos historiadores que dicen, no, bueno, es que si tú te pones a ver si un virrey lo hacía bien en la Nueva España, como que lo mandaban al Perú como premio, o sea, como algo mayor, ¿no? Pero si nos ponemos a investigar por números de las cajas reales de lo que se recolectaba en impuestos, pues la diferencia es abismal. Creo que según el trabajo de la profesora de Cambridge, Regina Grafe, son 300 y pico millones de pesos lo que recolectaba Nueva España y 20 y pico el Perú. O sea, ¿qué nos tiene que aportar sobre estos datos? Pues tengo que decir que muy poco, Emilio, porque como no soy Ujú, historiador económico y tampoco me dedico a la historia de la economía novohispana, pues no podría corroborar con certeza esas ujú. cifras, pero ciertamente mi impresión, es solo una impresión, y por favor ruego al público que eventualmente vaya a verificarlo a las fuentes científicas, es que efectivamente la riqueza que generaba la Nueva España era bastante más grande que la de Perú y en buena medida por dos elementos fundamentales, es decir, la actividad productiva del Virreinato del Perú estaba focalizada en la extracción de metales preciosos y tenía el impedimento de comerciar por su propia situación geográfica con ambos hemisferios. Y la Nueva España, por el contrario, no solo se dedicaba a la extracción de metales preciosos, sino, como hemos dicho, a la producción agropecuaria y al comercio mundial. Entonces, eso seguramente es lo que explique la diferencia entre unos y otros. Eso no significa que Perú no comerciara, claro que comerciaba y, por supuesto, a través de la línea de costa bajaba hasta la capitanía de Chile, subía, por supuesto, a Centroamérica, lo conectaba con el canal de Panamá, inclusive hay algunos periodos donde hay flotas que hacen el viaje entre el puerto de Acapulco y el puerto de, bueno, ¿cómo se llama el puerto que está en línea directa de Lima? No recuerdo ahora mismo Callao, el el nombre. Callao. Sí, gracias, al Ujú. hoy puerto de Callao, y no, pues hacían la línea, la vinculación, pero ciertamente ese no era un comercio necesariamente de exportación, ¿no? Pensando en términos de mercados mundiales, sino era más bien un comercio de intercambio regional, pensando que estamos dentro de dos virreinatos de la misma monarquía que pues, intercambian unos productos y otros que se van necesitando. Y pues sí, lo que comentas sobre el premio del Perú, en realidad, no sé, yo lo matizaría un poquito porque más bien uno de los reyes más importantes que fue sin duda don Antonio de Mendoza, en realidad es enviado al Perú para poner orden gracias al trabajo magnífico que hizo articulando el reino desde su llegada en la década de los años 30 y luego, digamos que lo hizo también imponiendo la autoridad real y la administración real, que bueno, le por favor, siga usted al Perú para que continúe ahí. Todos conocemos lo compleja que era la situación en el Perú con la revuelta de los encomenderos y las guerras civiles. Pues, claro, se necesitaba alguien de la experiencia, de la autoridad moral y del linaje de Antonio de Mendoza para poner orden. No hay que olvidar nunca que don Antonio de Mendoza era miembro de uno de los linajes más poderosos
y demás alcurnia que tenía la nobleza castellana, que ya desde el siglo XIV servía a las órdenes del rey y que tuvo entre sus miembros más distinguidos pues al propio Marqués de Santillana o al arzobispo de Toledo, ¿no? Pedro de Mendoza, o su padre, que no era otro que el conde de Tendilla, virrey de Granada. Es una familia al servicio de la monarquía. Ahora que estamos hablando de de las cajas reales, ¿no? De lo que se recolectaba en los virreinatos, hay que hablar de algo muy importante que se da en la época virreinal, que son los situados, ¿no? Esas transferencias interprovinciales. Y México pues ayudaba mucho, sobre todo transfiriendo eh, a las otras provincias americanas, de hecho en un porcentaje de lo que se recaudaba, según el estudio que le cité antes de la doctora Regina Grafe, el 12% de las transferencias iban a regiones como Venezuela, Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y que solo el 6,4% iba a la península. O sea, aquí vemos que el sistema de transferencias pues ayudó mucho a aquellas regiones o provincias que eran deficitarias, ¿no? Y que por eso mantuvieron un gran nivel también económico, aunque bueno, en Venezuela, cuando se fundó la compañía guipuzcoana, pues dejó de depender del situado de Nueva España, pero los 2 primeros siglos, pues dependió mucho de esto. Y totalmente, ¿no? Y eso, Emilio, pues me permite subrayar que es Uh un -huh. mito aquello de que la metrópoli concentraba todas las riquezas americanas, falso de toda falsedad. Claro que había una parte que se iba directamente, ¿no? A la metrópoli, pero cuando la Real Hacienda lleva a cabo esa campaña de recaudación fiscal, en lo que está pensando en buena medida es en cómo utilizar esa recaudación en los territorios donde fue recaudada. Y la fiscalización se distribuye, vamos a decirlo de forma sencilla, en 4 grandes rubros, ¿no? El pago de salarios de todos los miembros del gobierno virreinal, ahí se va muchísimo dinero. 2, en las fiestas, ¿no? Es decir, a través de lo recaudado por los distintos ayuntamientos se va pagando las fiestas de la cofradía en particular, del santo de la ciudad, en nuestro caso Ciudad de México, pues el día de San Hipólito, el 13 de agosto, ¿no? El día que nació el hijo del rey, el matrimonio del rey, bueno, eso se paga de los fondos públicos. Tercero, las obras públicas, empedrados y demás. Y cuarto, evidentemente, la defensa. Y una de las cosas que más preocupó a la monarquía hispánica, pues era ser atacada por parte de las otras potencias, fuesen Francia, Inglaterra u Holanda, bien a través de los corsarios, es decir, aquellas personas que tenían patente de corso para atacar los dominios americanos como parte de una política de guerra, o bien literalmente de los piratas, es decir, gente que actuaba por su cuenta. Es importante distinguir a los corsarios de los piratas. Entonces, claro, el Caribe era ciertamente el mare nostrum hispano y era importante defender ese espacio caribeño de las distintas incursiones. Y como bien mencionas, una buena parte de los recaudados se va para financiar la construcción de las grandes ciudadelas. En La Habana, por supuesto, en Cartagena de Indias, en Panamá, ¿no? Para ver la entrada del río, y luego en el siglo XVII para pagar la famosísima Armada de Barlovento, que no hace otra cosa que patrullar ese mar Caribe para evitar los ataques piratas. Y en buena medida, pues salen Sí, de las arcas de repostaba las en cajas. Venezuela, por cierto. Exactamente, ¿no? De las arcas de la Nueva España. Entonces, por eso, ahora lo que hemos, bueno, no ahora, hace ya casi 20 años, lo que se ha propuesto desde que nos dedicamos a esta historia de los dominios americanos, pues es que no se puede seguir estudiando la historia parcelada por países, ¿no? O sea, la historia de México, la historia de Colombia, de Venezuela, no. Hay que verla en ese conjunto porque así fue pensada y dimensionada la monarquía. Y por lo tanto, pues es como si, no sé, en Venezuela se pasara el dinero pues de Caracas a otra ciudad, a Guayaquil, por ejemplo, ¿no? O de Ciudad de México, pues a Monterrey, no, no había ningún problema porque eran parte de los mismos dominios. Así que sí, eso también nos habla, dice que algo que no es menor, es decir, cómo transportar esos caudales, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, envíenme 2 millones de maravedíes y otra cosa es físicamente llevar esos pesos, ¿no? De monedas de plata
para que circulara, ¿no? Y además la capacidad de organización de esos envíos para que no faltara nada, ¿no? Que no se perdiera, claro que se perdía, ¿no? Pero en principio era que no se perdiera nada por el camino y que todo llegara y se invirtiera como se tenía que invertir. Había corrupción sin duda, había gente que robaba un poquito o mucho, pero por lo general podemos decir que el 80-85% de esa recaudación llegaba a sus destinos y era perfectamente fiscalizada y eso lo tenemos en los archivos. Ahora que toca este tema de la corrupción es interesantísimo, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, sí, claro, como todo, es algo, una cualidad pareciera del ser humano, ser a veces corrupto con el dinero, ¿no? Pero en la época virreinal existían algunas políticas que trataban de ser lo más efectivas posibles, como podían ser los visitadores o el juicio de residencia. O sea, son cosas que hoy en día no vemos. Usted se imagina que hoy en día a un presidente después de su gestión pasara por juicio de residencia. Sería la gloria, por lo menos para América Latina, Uh -huh. sería una gran solución para muchos de nuestros problemas. Sí, en el caso de la corrupción hay que entender también que se trata de un régimen eh, vinculado con una serie de mentalidades, ¿no? Y como decíamos hace un rato, pues cada uno tiene que vivir según su calidad y condición. Pero también está vinculada con las limitaciones prácticas del gobierno de la monarquía de controlar todos los recursos, de tal suerte que en la mayoría de los casos los puestos públicos salían a moneda pública, ¿no? O la recaudación de ciertos impuestos salían a la moneda pública. ¿Eso qué significa? Que se había que cobrar, por ejemplo, el impuesto del pulque, ¿no? Un impuesto muy importante para la Ciudad de Sí, México, para los bebida. que no conozcan, el pulque es como una bebida alcohólica. Efectivamente, una bebida alcohólica que como tal, hasta hoy en día, pues tiene sus impuestos, ¿no? Lo que hacía la corona era sacarlo a subasta y entonces, pues, a ver quién ofrecía el mayor número de réditos anuales, ¿no? Un límite, vamos a decir, 12. De tal manera que esa persona se comprometía a pagar todos los años 12 pesos a la Real Hacienda. El resto que ganara era para él, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para comprometerse a pagar los 12 pesos, tenían que pedir prestado por aquí y por allá, y eso iba generando compromisos políticos y sociales, de tal suerte que con todas las ganancias, pues iba regando, irrigando ese propio sistema. Lo mismo pasaba con los cargos, ¿no? De alcaldes, de corregidores que se sacaban a la venta, y entonces, bueno, pues alguien estaba interesado en ser corregidor o alcalde, pues compraba el puesto y entonces pues iba a cobrar. Incluso hay casos paradigmáticos, ¿no? Ahí en Colombia, en Santa Fe, pues hay un personaje, Santander, famosísimo Santander, no el del siglo XVIII, sino el del siglo XVI y XVII, que era traficante de esclavos, algo así, el alcalde mayor, ¿no? Compró prácticamente todos los cargos y tenía pues el gobierno de la localidad. Pero luego efectivamente la monarquía conocedora de eso tenía dos instrumentos. En realidad a las autoridades episcopales, ¿no? Que podían fulminar eh, bulas de excomunión, ¿no? Lo cual separaba a la persona de esa comunidad espiritual que era la monarquía, y por supuesto el juicio de residencia al que todos estaban sometidos, y tan funcionaba que el propio Hernán Cortés pues es un caso paradigmático, ¿no? De cómo funciona el juicio de residencia, y que lo prolongaron todo lo que fue necesario para evitar que Cortés pudiera ejercer sus cargos como capital y gobernador de la Nueva España, ¿no? Hasta que ya finalmente se los quitaron. Sí, bueno, también hay que señalar que con la dinastía de los Borbones cambió un poco eso de las ventas de oficios dentro de la administración pública. Ya se dejó eso de un lado, eso se vio más que todo en los primeros siglos de la monarquía hispánica. Uh -huh. Hay que señalar que, volviendo al tema central de la riqueza del virreinato de la Nueva España, que era tanta la riqueza que emanaba México que sus monedas de oro y plata circulaban por todo el mundo, ¿no? La Casa de la Moneda Mexicana en un solo año, acuñaban más monedas que todas las secas de Europa juntas, en el mismo lapso de tiempo de un año. Y vemos, como vimos en el documental de España
la primera globalización, que estas monedas llegaron a circular hasta en China y en otras partes del mundo, que se las sellaban. Y hay que decir que México fue el fabricador de esta moneda, ¿no? Del real de A8. Efectivamente, ¿no? Del real de A8, que era el gran dólar de la época. Ujú. Y bueno, yo como historiador aspiro a volver a esos tiempos en el que el peso mexicano articule las economías Bueno, mundiales. yo creo que todos No, los hispanos, ¿no? ¿verdad? Porque en Venezuela con el Pero bolívar, ¿qué le cuento? claro, pero no, efectivamente estos datos que tú mencionas pues subrayan la importancia, el peso literalmente que tiene la Nueva España en el conjunto de la monarquía hispánica y de la economía mundial. Y no es que Emilio o yo lo hayamos leído en un libro, sino bueno, los colegas que hacen arqueología, por ejemplo, arqueología subacuática, pues han encontrado esas monedas en distintos pesos dispersos por los distintos mares, ¿no? El Caribe, por supuesto, el Pacífico, el Atlántico, Cádiz y efectivamente Filipinas. De tal manera que eso es un elemento más para argumentar la posición central que tiene la Nueva España como dinamizadora de la economía mundial. Una economía ya monetarizadísima, ¿no? Pues estamos en pleno auge del capitalismo, siglo XVII, pero que abastece con esos metales preciosos los circuitos mundiales. Sí, de hecho, hay monedas que fueron selladas porque muchos comerciantes los sellaban para ver la calidad de la plata de la moneda, si era falsa o no. Y hay sellos hasta de países árabes, Uh -huh. de regiones de la península arábiga, de África, de Australia, o sea, de todas partes del mundo llegó a circular el real de A8. Bueno, ya para finalizar, me gustaría hacer una comparación, ¿no? De lo que fue el virreinato de la Nueva España con los Estados Unidos. Y me gustaría hablar de eso con usted, ¿no? Eh, Hay que decir que para la época, según Humboldt, o sea, Estados Unidos contaba con una población de 5.300.000 en 1800. Era cercana a la de la Nueva España. Sin embargo, los ingresos totales de Estados Unidos para el periodo de 1796-1800 fueron de 43 millones de dólares. En comparación con lo que hemos señalado antes, 338 millones de pesos de la Nueva España, o sea, en un mismo momento en el que el dólar y el peso estaban a la par, pues porque hay que decir que el dólar más bien se basaba en la moneda eh, hispana. ¿Qué nos tiene que contar? Porque hay mucha gente que piensa que no, que Estados Unidos siempre ha sido rico y que los países hispanos siempre han sido pobres, y es al contrario, antes era al Sí, contrario. no, en realidad esa inversión se dio a lo largo del siglo XIX y fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Estados Unidos inició su propia política de expansión territorial a costa, como todo el mundo sabe, de México. Supongo que no hay que decir que Los Ángeles, California, San Diego, Florida, Arizona, Texas, bueno, pues todo eso era parte de la Nueva España, era parte del territorio mexicano y esa política de anexión pues va a iniciar un proceso de expansión económica a lo cual se sumó ya de forma muy nítida la introducción del ferrocarril después de la Guerra Civil Norteamericana, que fue, sí, por supuesto, una guerra entre esclavistas y no esclavistas, ideológica también, pero fue en última instancia una guerra entre dos modos de producción, para eso nos sirve muy bien Marx, ¿no? Es decir, un modo de producción basado en la agricultura y un modo de producción basado en la actividad industrial y mercantil. Ganó el modo de producción industrial y mercantil, y a partir de allí pues vino el gran despegue de Estados Unidos. También hay que decir que en buena medida en América Latina, en todas las naciones que se independizaron a partir de 1810 o iniciaron sus procesos a partir de 1810, lo que hoy o desde una historiografía tradicional fue considerado guerras de independencia. Uh -huh. Hoy sabemos muy bien que en realidad fueron auténticas guerras civiles entre distintos grupos, ¿no? Que tenían ideas diferentes de pertenencia o de emancipación y que ¿cómo dice? La duración de esas luchas civiles pues acabaron endeudando a las nacientes naciones latinoamericanas, desestructurando la infraestructura económica, puentes, caminos, sucumbiendo los capitales y a ello se suma pues, que tanto norteamericanos como ingleses llegaron a prestar dinero para la reconstrucción.
y allí en la deuda originaria de principios del siglo XIX es donde se fraguó nuestra tragedia económica, ¿no? De insertarnos ahora sí de forma completamente dependiente en los mercados mundiales del proceso de industrialización, que no hemos podido revertir Sí, finalmente. sí, de hecho, en Sudamérica fue más terrible todavía, porque vemos casos como el de la Real Hacienda en Bogotá o en Lima, que durante la guerra desaparecieron todo el oro y toda la plata que tenían en ellos. Y después vinieron Ujú. esos empréstitos, sobre todo en la Nueva Granada con Inglaterra, que hasta estaban llenos de corrupción, cobraban porcentaje la misma gente que iba en representación del virreinato, de Colombia, de la Gran Colombia en Sí. aquel momento. O sea, todo un proceso de corrupción. Algo que señala, antes de finalizar, que es muy importante, es eso que señala de que las independencias son una guerra civil. Y sobre todo en México se vio, ¿no? Porque la independencia prácticamente la ganan son, o la mejor dicho, la hacen son los realistas al mando de Iturbide. ¿Qué nos tienes que contar sobre este proceso de guerra civil en México? Nada, pues muy rápidamente, porque tampoco Sí, son mis temas, simplemente decir que efectivamente como consecuencia de la promulgación de la Constitución de Cádiz, ¿no? Tras bueno, ese periodo de Fernando VII y luego la reinstauración del famoso trino liberal, pues los grupos conservadores no quieren adscribirse a un gobierno liberal y prefieren volver al estado anterior de cosas y declarar la independencia para que no rija la Constitución de Cádiz, ¿no? Y entonces pues ahí ya se consuma la independencia, pero bueno, ya habían pasado 10 años de guerra desde 1810. Lo interesante es ver cómo la invasión napoleónica pues detonó en las distintas ciudades del continente esos sentimientos, primero de salvaguardar los territorios al legítimo rey, a Fernando VII, y a partir de allí pues va generando ya los sentimientos de emancipación de forma más o menos paralela, o sea, da igual que sea un año o dos de diferencia, la misma década, donde esos antiguos virreinatos, capitanías y audiencias van encontrando su camino a, suena bonito, lo voy a decir, a la libertad. libertad entre comillas, ¿no? Porque lo que hizo fue desmembrarnos, Sí, y hubieran sido las cosas muy diferentes si hubiéramos Estados Unidos o se hubiera hecho el plan que tenía el conde de Aranda, ¿no? De dividir América en tres grandes virreinatos, hubiera sido todo muy diferente, pero bueno, eso ya son suposiciones, así que estamos encantados con la exposición que nos ha dado el día de hoy, don Martín. De verdad que he aprendido muchísimo con su exposición. Y bueno, Venezuela Provincial tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Me gustaría tocar otros temas en el futuro con usted, sobre todo la conquista, que sé que es su tema estrella, que el que más maneja, sobre todo esa participación de los pueblos indígenas durante el proceso de conquista en México. Así que bueno, don Martín, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse. claro que sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes, Emilio, por la generosa invitación y bueno, ya para el próximo año, con muchísimo gusto hacemos esa entrevista a propósito de la conquista. Gracias a todas y a todos. Gracias a ti, Martín, por aceptar la invitación y te mando un fuerte abrazo hasta México lindo y querido. Igualmente, otros hasta España y a Venezuela, por supuesto. Un abrazo. Abrazo, Chao. adiós.